Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una nueva entrevista con Noelia. Buenas, Noelia. Hola, ¿qué tal? Y la primera pregunta siempre la hago para que se presente el entrevistado. ¿Quién es Noelia? ¿Cuáles son sus hobbies? Pues soy Noelia Núñez, soy portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Para quienes no conozcan Fuenlabrada, que dudo que haya gente que no la conozca porque solemos salir en las noticias, Fuenlabrada es una ciudad de unos 200.000 habitantes en la zona sur de Madrid, a escasos 20 kilómetros de Madrid. Tengo 27 años, soy la portavoz más joven de un gran municipio y nada, esa es Noelia Núñez, una chica de 27 años que ha estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas y que tiene como hobby, por ejemplo, pues el inglés, y por eso empecé también filología inglesa. Soy una friki de los idiomas, por así decirlo, y nada, y luego soy también muy friki de Harry Potter. En primer lugar, ¿cuál hizo que empezaras a leer del mundo del liberalismo, te interesaras por el mundo de la política? Pues mira, lo que me hizo interesarme por el liberalismo es que soy de Fuenlabrada, precisamente. Fuenlabrada es una ciudad que siempre ha estado gobernada por el socialismo y somos la ciudad con mayor carga impositiva en Madrid. Nosotros, para que te hagas una idea, el numerito del coche, que es algo básico, lo tenemos al máximo legal. No pueden subirlo ni un céntimo más. Entonces somos una ciudad con una carga impositiva enorme. Entonces yo empecé a interesarme pues por ahí, porque veía pues que se pagaban muchos impuestos, no veía un gran beneficio que se revirtiese en la ciudad. Entonces empecé un poquito a interesarme pues por esa parte económica, porque yo no he estudiado economía ni nada de eso, o sea, soy amateur totalmente. Entonces pues empecé a interesarme por ahí, empecé a conocer a Daniel Lacalle, bueno, también un poquito pues cuando Esperanza Aguirre hablaba de esa corriente liberal que sonaba un poco raro en aquella época, pues empecé a interesarme un poquito por ahí y pues ya esto es, entras en el mundo del liberalismo y vas conociendo cosas, vas conociendo autores, vas leyendo, pues vas conociendo también asociaciones. Yo he estado en el Club de los Viernes y sigo estando, estoy ahora en Acción Liberal, también estoy en AFL, que es Alumni for Liberty, que es la parte mayor, de los mayores, de SFL. Entonces, pues al final acabas, esto es como un pequeño círculo de gente y acabas conociendo a todos los liberales que hay en España. Después de la corriente liberal, ¿cómo decidiste entrar en el PP? Porque ahí, no sé en qué momento decidiste entrar en el PP, pero ahora Pues sabemos que hay bastantes partidos de derecha. ¿Cuál hizo que te interesaras más por el PP? yo me afilié al PP con nada más cumplir los 18 años, o sea que yo ya lo tenía muy claro, que en cuanto cumpliese los 18 años, además fue muy curioso porque yo en casa siempre lo había dicho, mis padres no pertenecen a ningún partido, ni ha habido una influencia por parte de mis padres, ni vengo de familia política, ni nada de eso, o sea, a mí nunca me han influido en casa, cada uno tiene sus ideas, pero yo siempre lo he comentado, a mí me encantaba participar en los debates del colegio. Yo siempre he defendido una postura pues un poquito más conservadora. En esos debates yo era un poquito la rara de la clase y eso que he estudiado en un colegio concertado. Entonces, siempre me han gustado muchísimo los debates, muchísimo. La política me llama mucho la atención y yo veía que mis ideas, pues cuando salía, por ejemplo, Esperanza Aguirre hablando, decía, jolines, yo pienso como piensa esta mujer. O sea, me siento identificada por esa mujer. Entonces ahí ya tuve claro que quería dar un pasito más, meterme en este mundo loco que es la política y lo comenté en casa. Y un vecino, a mi madre hablando con un vecino, pues resulta que su hijo era concejal del PP aquí en Fuenlabrada y pues ya lo tenía todo hecho. Es decir, ya pues me preparó la hoja de afiliación, todo. Y ya pues desde los 18 años aquí estoy. Y después de viendo que han salido más partidos, ¿no ha cambiado tu percepción? ¿Sigues pensando que el PP es el mejor partido en este ámbito en el que tú piensas? ¿O Para viendo mí que sí, salieron otros partidos dudaste un poco o lo tenías bien claro? nunca he dudado, sí que es cierto,
y esto me gustaría decirlo, hay gente que entiende los partidos políticos como sectas. Es decir, hay gente que piensa que tú tienes que estar de acuerdo 100% con lo que dice tu líder o con lo que dice tu partido o la corriente ideológica que en ese momento está siguiendo tu partido. Entonces, yo no soy de los que piensan así. Yo puede haber cosas que el PP haga bien y puede haber cosas que el PP haga mal, que me sienta identificada con un 80% de lo que ha hecho hasta ahora, o hay un 20% que no me guste o que critique, y nunca he tenido problemas en decir lo que no me gustaba. Además, aquí en Fuenlabrada, en la sede, nosotros organizamos debates ideológicos. Hemos tenido debates, por ejemplo, del homeschooling, de la libertad de armas, de, por ejemplo, también libertad de drogas y prostitución, del aborto, democracia representativa o parlamentaria. Entonces, a nosotros aquí siempre nos ha gustado mucho pues, tener una corriente ideológica. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso del PP Nacional, cuando se aprobaron los estatutos, nosotros propusimos una enmienda que nos aceptaron porque ponía que en el borrador ponía que el Partido Popular estaba en contra de la eutanasia. Entonces, nosotros presentamos una enmienda que era, no me acuerdo exactamente cómo se quedaba redactado el texto, pero algo así como que el Partido Popular está a favor de la vida y del testamento vital, para que no pusiese, por ejemplo, que estamos en contra de la eutanasia, porque creemos que, sobre todo en temas morales, la moralidad es de cada uno. Entonces, oye, que cada uno pueda tener, habrá gente, por ejemplo, en el PP que esté a favor del aborto o en contra, a favor de la eutanasia o en contra, pero más o menos, pues luego al final esto es la casa de todos y hay una línea de pensamiento que hay que respetar. Obviamente, pues si eres socialista, pues no es tu casa esta, pero habrá pues gente que sea un poquito más socialdemócrata, porque habrá socialdemócratas en el PP también, y luego habrá gente que somos más liberales. Entonces, a mí me gusta que sea un partido con debate, un partido donde haya gente que tenga diferentes pensamientos, pero siempre pues que tengamos un marco común de defensa. Refiriéndote a esto, ¿crees que se puede ser liberal defendiendo el estado de bienestar, o sea, las pensiones públicas, la sanidad y la educación pública? Bueno, se puede ser liberal defendiendo un estado de bienestar, que no el bienestar del Estado. Es decir, yo soy partidaria de que pueda haber una línea de protección básica, sobre todo pues, para la gente que a lo mejor no puede permitirse pues un seguro privado, por ejemplo. Además, creo que en España dar un salto de todo público a todo privado es una quiebra total del sistema. Se puede ir poco a poco, por ejemplo, o se puede estudiar diferentes alternativas, pero creo que sí se puede ser liberal y defender una parte pública, pero siempre con un gasto austero, siempre que vaya enfocado en una línea de, por ejemplo, impuestos bajos para no mantener, por ejemplo, chiringuitos, para no mantener despilfarros que estamos viendo que ocurren y un control exhaustivo del gasto. Creo que sí se puede ser liberal y defender un sector público, pero siempre que sea austero. Ahora ya vamos a entrar a las preguntas de más, por así decirlo, antes. ¿Qué piensas de los partidos independentistas y qué crees que se deberían de hacer con ellos? Bueno, pues lo que no entiendo de los partidos independentistas es que tú te quieras independizar de un país y te presentes a las elecciones generales de ese país. Me parece incongruente. A mí que seas independentista o no, pues bueno, defiende tu estatuto de autonomía en tu parcela, ¿vale? Si quieres presentarte a las elecciones generales con ese dogma, consigue una mayoría para cambiar la Constitución, y si no lo haces, y si no vas a tener esa mayoría porque no te presentas en el conjunto del territorio nacional, sino solo, por ejemplo, en Cataluña, no vas a poder cambiar la Constitución porque no vas a tener más de los diputados que te van a dar en Cataluña, aunque te den el 100% de diputados. Entonces me parece incongruente. ¿Ilegalizarlos o no? Bueno, no soy de prohibir pensamientos, por ejemplo, pero sí que creo que no deberían ser constitucionales como tal. Es decir, si tú no defiendes el marco constitucional, si tú te quieres cargar la Constitución, ahí creo que hay un conflicto legal enorme. Entonces, tú no puedes ilegalizar un pensamiento, ni puedes prohibir que alguien sea independentista, ni no puedes controlar lo que piense la gente. Ilegalizar un partido es que es muy...
es una barrera muy que me plantea serias dudas porque yo, que me considero liberal, no me gustan mucho las prohibiciones, pero es algo que sí que me crea un conflicto, sobre todo porque es eso, si tú no quieres, si tú no estás a favor de un país, si tú no quieres pertenecer a ese país, ¿por qué perteneces a su parlamento? Entiendo. Y hay otra pregunta que te quiero hacer, que muchos, o sea, cuando he hablado por mis redes sociales, iba a entrevistar a alguien del PP y así, me han dicho esta pregunta, que es la que más ha salido, y dice: ¿qué piensas que de que el PP venda un liberalismo cuando ha sido el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España? También ha sido el partido que más los ha bajado. O sea, tenemos las dos vertientes. El PP es liberal. Lo que pasa es que el PP ha gobernado en una época muy complicada. Yo a lo mejor no hubiese subido los impuestos, hubiese recortado más el gasto, controlado más el gasto público o tendido a reducir más el gasto público, pero entiendo que en determinadas situaciones y con un país al borde de la quiebra se tengan que tomar decisiones extremas. Lo que sí que es una crítica que no se ha hecho desde mi partido es cuando ya se daban signos de recuperación económica, cuando ya el país empezaba a encauzarse un poco, pues deberían haber devuelto ese esfuerzo que pidieron los españoles y esos impuestos que subieron, por ejemplo el IVA, el de sociedades y demás, creo que deberían haberlo bajado. Que entiendo que la economía tampoco era muy sólida, pero creo que si tú te presentas a unas elecciones diciendo que vas a bajar los impuestos y los subes porque la situación no era como te la has encontrado, perfecto. Pues cuando ya se ha encauzado la situación, pues creo que toca bajar los impuestos. Por ejemplo, en Madrid nos tachan de paraíso fiscal porque gobierna el PP. Entonces tenemos las dos situaciones. En Madrid somos súper liberales, al parecer somos unos malvados neoliberales que nos queremos cargar todo. Y es la comunidad que menos impuestos pagan. Entonces, creo que es la línea que debe seguir y espero que siga. Por ejemplo, si el 10 de noviembre gobierna Pablo Casado, pues que copie un poquito el modelo de Madrid, que funciona. Tenemos unos grandes resultados económicos y espero que el 10 de noviembre, si Pablo Casado forma gobierno, pues que copie un poquito al modelo de Esperanza Aguirre, de ahora de Isabel Díaz Ayuso, y que nos baje los impuestos a todos. Entiendo que también en los debates que me comentaste que hacías en vuestra sede de Fuenlabrada, salió el debate de Pablo Casado o de Soraya. ¿Con cuál Bueno, crees que te nosotros, identificabas más o te identificas ahora mismo? debate como tal no tuvimos debate de candidatos. Es decir, lo que me ha gustado mucho de las elecciones dentro del partido es que a nosotros en ningún momento nos han impuesto a quién debíamos elegir o a quién debíamos votar. Había varios candidatos, los más potentes o con más opciones eran Cospedal, Soraya y Pablo. Yo lo tuve claro, yo era de Pablo y ya desde antes, porque Pablo Casado fue presidente de Nuevas Generaciones aquí en Madrid y ya le conocían, entonces ya era de Pablo. Se hubiese presentado o no, siempre lo he dicho que para mí el futuro del Partido Popular pasaba por él. Creo que ha sido un futuro adelantado, pero yo estaba segura de que mi voto iba a ser para Pablo. Pero lo que me alegra es que no han tratado ni de imponernos un candidato, no nos han presionado para que votásemos a uno o a otro. Cada persona bueno, pues viendo en función de cada uno. Soraya pues tendía más al gobierno de Rajoy, y Pablo Casado venía de la Escuela de Madrid con Esperanza Aguirre y eso. Pues cada uno luego ya ha decidido. ¿Cómo afrontáis las elecciones del 10N? Pues cansada, si te soy sincera. Cansada porque llevamos un año, un 2019 electoral, entre abril, luego mayo, que las elecciones municipales son en las que, sobre todo si ves la política desde un prisma municipal, son muy intensas porque tú estás trabajando 4 años y estás 4 años pegada a la calle, literal. O sea, vas por la calle y un vecino te dice: es que mira qué mal está esto, es que mira qué vergüenza que esto está súper subido. Esto es 24/7. Entonces, acabas muy cansado si encima llega noviembre y crees que vas a tener ya un poquito de estabilidad para empezar a centrarte también en tu vida municipal. Nosotros ahora también tendremos el pleno de ordenanzas,
que vamos a presentar alegaciones para que nos bajen los impuestos aquí en Fuenlabrada, que ya te adelanto que nos van a decir que no porque tienen mayoría absoluta, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, sobre todo que lo bajen y que todas las bonificaciones que contempla la ley, pues que se puedan aplicar. Por ejemplo, familias numerosas, aquí no se diferencia entre familias numerosas generales y especiales. A las empresas el IAE lo tenemos súper alto. Aparte, hubo una sentencia que les condenó por el afán confiscatorio del IAE. Estaba mal formulado la categorización de calles y se las echaron para atrás esas ordenanzas. No hay bonificaciones a empresas por nuevas contrataciones, por nuevas aperturas, ni ellos que se venden súper verdes, ni por energías renovables, que la ley también te contempla establecer una bonificación de hasta el 50%. Entonces, estamos en eso. Luego encima, aunque vaya a ser una campaña muy austera, muy pequeñita, muy corta, pues al final tienes que también poner mesas informativas en las calles, vendiendo pues lo que tú quieres para tu país también, ¿no? Pues lo que quiero para Fuenlabrada lo quiero también para el gobierno de España. Entonces se paraliza un poquito también esa vida municipal, se nos acumula el trabajo porque al final lo vas a tener que hacer igual. Entonces cansada, pero bueno, con ganas de que llegue el 10 de noviembre, con ganas de sumar, de poder sumar, de mandar a Sánchez a su casa, o en Falcon, o como se quiera ir, pero a su casa, no a la Moncloa, y nada, a ver qué pasa. ¿Crees, bueno, no sé cómo van los plazos, creo que ya se han plazado, pero cuando hice la pregunta, ¿crees que se hubiese hecho el España suma de Ciudadanos, PP y Vox para las elecciones generales? Sí, ya además Rivera dijo que no, y por nada. Creo que va a ser además el gran perjudicado en estas elecciones si a lo mejor hubiese atendido a la fórmula de España Suma, que funcionó perfectamente, por ejemplo, en Navarra, si a lo mejor hubiese atendido a esa fórmula, o por lo menos en territorios complicados, como puede ser en Cataluña, que lo propuso Cayetana, se lo propuso a Inés Arrimadas, que además Cayetana cedería ese primer puesto a favor de, hubiese cedido ese primer puesto a favor de Inés Arrimadas. Creo que en territorios en los que nos jugamos mucho, en los que debemos defender ese terreno constitucional frente a los que se quieren cargar nuestra Constitución, creo que ahí sí que hubiese sido necesario aplicar la fórmula España Suma. Estamos viendo que nos va a ir tan bien separados como nos pudiese haber ido juntos, y creo que eso le va a pasar factura a Ciudadanos, principalmente. Estamos viendo, las encuestas tampoco me las creo mucho porque al final son una foto de un momento determinado, y estamos viendo que llega a las elecciones y es, por ejemplo, en las elecciones pasadas, en todas las encuestas Vox parecía que se iba a comer el mundo, y al final 24 diputados. No te puedes fiar de las encuestas, pero la tendencia sí que es clara, y es que el PP está subiendo y que Ciudadanos está bajando. Creo que le va a pasar factura el no haber tenido un sentido de Estado, que es lo que hay que tener en este momento. Y siempre como las dos últimas preguntas, y es ¿qué 3 libros recomiendas leer? Vale, pues el primero, voy a hacer un poquito de publicidad de un compañero de Acción Liberal y del Club de los Viernes, es de un chico que se llama Álvaro Martín, que es La revolución del mercado, con prólogo de Bernardo de Quirós, buenísimo. Es un chico de 18 años que le han admitido para estudiar economía en Cambridge. Si tienes la oportunidad de contactar con él y entrevistarle para tu canal, te lo recomiendo porque es un crack. La verdad es que es un crack. Hice una entrevista hace poco en el canal. Pues mira, es un crack. De verdad, a mí me tiene enamorada, perdida, porque es que es, de verdad, con 18 años me parece brillante. Brillante. Es un chico que sabe muchísimo de economía, muchísimo, y va a dar muchísimo que hablar. Y luego pues tengo aquí lo que me acompaña siempre en el despacho, Camino de Servidumbre, y el de Derecho y Legislación y Libertad de Hayek, los dos. Y bueno, para mí Hayek es manual básico, un autor básico en esto de iniciarte sobre todo en el liberalismo, para saber qué es el liberalismo, qué propone, qué es eso que tan malo, que le asusta tanto a los socialistas, que es el liberalismo. Para mí es básico, totalmente básico. Luego ya pues Daniel Lacalle me encanta mucho porque me parece además un economista súper claro y súper didacta. También rayo los principios básicos del liberalismo, a mí me gusta mucho leer. Y
Y cualquier libro que además te tiene que enganchar, que sea también un poco, porque si no has estudiado economía, a lo mejor hay términos que te chirrían un poco, que es demasiado técnico, pero si te lo pueden contar de una manera didáctica, por ejemplo, Hayek lo cuenta súper bien, o Rayo o Daniel Lacalle, creo que eso engancha y te va enganchando al liberalismo y te hace querer aprender más y saber más. Y la última, hace una reflexión del movimiento liberal y sobre todo los partidos, no tanto a nivel ideológico y así de cómo está el movimiento actual, sino de, claro, ahora tenemos en España hay 3 partidos fundamentales que tienen representación, quitando al Partido Libertario que no tiene. ¿Y qué crees que tendrían que hacer la gente que piensa que es liberal? Para ti, ¿cómo está dentro también en Ciudadanos, en Vox, en PP? ¿Cómo tienes la situación y cómo lo verías tú? ¿Y qué recomendarías a la gente de verdad liberal? Pues la principal crítica que le hago siempre al movimiento liberal en España es que estamos muy enfrentados en a ver quién es más liberal que quién. En vez de intentar venderle a la gente, explicarle a la gente por qué el liberalismo es bueno, por qué si yo no simplemente te bajo los impuestos, sino que te doy más libertad individual, tú vas a poder tener una vida mucho mejor en la que tú puedas tomar tus propias decisiones sin que tenga que venir papá Estado a decirte, no, mira, es que la educación tiene que ser así y esto es lo que vas a estudiar y esto es lo que vas a hacer y esta va a ser tu vida. Si nos dedicásemos a eso, a explicarle a la gente por qué liberalismo sí y por qué socialismo no, que es lo que venimos conociendo, nos iría muchísimo mejor. Pero el problema del movimiento liberal en España es que buscamos el liberalismo puro. Buscamos saber quién es más liberal que quién y nos dedicamos a repartir carnés de liberales. No es que yo propongo privatizar esto, no es que yo opino que la educación tiene que ser así, no, yo opino tal. Entonces, nos dedicamos demasiado a pelearnos, por así decirlo, entre nosotros y nos comen el terreno. Es que nos comen el terreno porque además el socialismo en este caso vende un producto muy bueno que a la gente, oye, mira, no te preocupes, que si tú no puedes pagar esto, yo te lo doy gratis. Esto va a ser gratis. Yo te voy a dar esta subvención, No nos dedicamos a decir, oye, mira, te están dando una subvención, te están dando un dinero que ya lo has pagado antes. Es decir, no te están haciendo ningún favor. Eso es tuyo ya de por sí. Y a lo mejor si tú lo hubieses invertido en lo que hubieses querido, ahora no tendrías uno, tendrías 20. Entonces, creo que esa es la principal crítica que deberíamos hacernos entre todos. No nos peleemos por ejemplo, con el PELIF, nos llaman socialdemócratas a los del PP, que lo puedo entender, tú puedes tener una corriente más anarcocapitalista o ser un poquito más liberal conservador, bueno, pero unámonos, como está unido el socialismo, y vendamos los beneficios de liberalismo, vendámoslo de una manera también atractiva, no hablemos solo de economía, porque al final a la gente le aburre eso, hablemos de libertad individual, que es, yo creo, el mayor beneficio que le podemos dar a las personas y nos irá muchísimo mejor. Pues muchas gracias, Noelia, por concederme esta Gracias a ti. entrevista. Tendréis sus redes sociales en la descripción. Y un saludo y muchas gracias. Adiós, Noelia, que vaya bien. Hasta luego, gracias.